Bienvenidos a un nuevo video de práctica preprofesional. Estudiante Escalera Ugarte Jorge Bría, docente arquitecto Daniel Espinosa. El ítem del que vamos a hablar hoy va a ser sobre las columnas. Primeramente vamos a empezar por presentar la empresa. La empresa es Clemente Llaveta. El que está a cargo de esta empresa es Samuel Pardo, contratista. Esta empresa mayormente funciona como un consorcio de varios contratistas y profesionales. Lo que se encarga mayormente de esta empresa es de realizar obras finas, carreteras, viviendas unifamiliares y entre otros. Por ejemplo, como a cargo tenemos a Samuel Pardo como cabeza y tenemos a los demás contratistas y arquitecto. Martín Hualpa es contratista de la Torre Chilo. Jorge Otalora es contratista y encargado de la construcción de vivienda comercial que está ubicado en la avenida Moscú. Ashen Clemente es contratista igual, que está encargado de otras obras. Juan Paniagua lo mismo. Y el arquitecto Freddy Alba, que se encarga mayormente de supervisar y controlar la Torre Utón. En el transcurso del paro cívico que hubo, se paró varias obras, pero en este periodo se empezó una nueva construcción que está ubicado en la Avenida Moscú, final de Avenida Moscú, kilómetro 9, doble vía La Guardia. Este proyecto mayormente está concentrado en un proyecto de vivienda comercial. Aquí, como podemos ver, tenemos la planimetría, donde podemos ver cómo van a ser los acabados de la cubierta. Tenemos el techo de losa, donde en estos techos de losa mayormente van a ir lo que son las gradas, las escaleras. Y tenemos la losa canal, que sería como un parapeto. Tenemos en la parte de atrás lo que es el patio. En la parte izquierda tenemos lo que es la calle. Y en la parte de adelante, en la vista frontal, tenemos la calzada de la avenida, que sería la avenida Moscú. Este proyecto empezó el 20 de octubre de 2022. Fue diseñado por el arquitecto Freddy Alba Roja, constructora Clemente Llaveta. Cuenta de 3 niveles o 3 plantas. Tenemos primeramente la planta baja, que en la planta baja podemos ver que en la parte de adelante tenemos el área de comercio. Tenemos 7 tiendas. En la parte de atrás tenemos lo que son las escaleras, que estas escaleras van a ir conectadas a los departamentos que están en el siguiente nivel. Lo más interesante de esto es que esta vivienda este proyecto no netamente va a ser departamento para alquilar y tiendas para alquilar, sino que también el dueño o la dueña va también a habitar en este proyecto. Por ejemplo, en la parte izquierda de aquí tenemos un pequeño departamento, y esta tienda de aquí de la esquina va a hacer uso el dueño junto con el departamento de aquí atrás. En este departamento tenemos un dormitorio, tenemos un baño, tenemos una sala, comedor y una cocina, una pequeña cocina. Esta tienda de aquí de la esquina va a ser utilizada por el dueño del proyecto, y estas otras 6 tiendas van a ser alquiladas posteriormente. Luego tenemos aquí unos renders de finalización, cómo va a quedar el proyecto a la hora de terminar. Tenemos un render frontal y un render posterior de cómo se va a ver en la parte de atrás, la parte de adentro. Tenemos el primer nivel. En este nivel podemos ver que tenemos varios apartamentos. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de departamentos. El primer departamento va a ser ocupada por el dueño, por el propietario, donde cuenta con 2 dormitorios y sus baños privados. Luego tenemos otros 2 dormitorios que van a ser ocupados por sus hijos, pues son pequeños los niños, y van a tener un baño compartido. En esta parte de aquí
van a tener una sala comedor y su cocina, que todavía no fue diseñado en esta parte de aquí. Luego en este otro departamento de aquí atrás de esta escalera podemos ver que esta escalera comparte con dos departamentos. Un departamento con 2 dormitorios, un baño compartido, sala comedor y su cocina. También podemos ver que tiene un cuarto de servicio de lavandería donde pueden hacer el lavado de su ropa. Y en este otro departamento podemos ver que solamente tiene un dormitorio, sala comedor, cocina y un baño. En el siguiente nivel tenemos prácticamente lo mismo. En esta parte podemos ver ya con más claridad cómo está la planta de abajo, el primer nivel y el segundo nivel, donde podemos ver un baño compartido con dos dormitorios que tienen su baño privado y tienen acceso a los balcones. En esta parte de la esquina tenemos también que tienen acceso a los balcones, pero esto mayormente va a ser lo que son sala, comedor y su cocina. Luego en la parte de aquí de la otra escalera que conecta a dos departamentos tenemos 2 dormitorios, una sala comedor con su cocina y un baño compartido. Este dormitorio aquí va a contar con un balcón. Lo mismo en esta parte aquí tenemos un dormitorio, un cuarto de servicio, un baño para todo este departamento y tenemos sala comedor y cocina. Aquí tenemos unos renders cómo va a quedar terminado el proyecto. Como el video o como el ítem que me tocó realizar, que yo elegí, son las columnas. Primero vamos a empezar por qué son las columnas y por qué son tan importantes las columnas en la construcción. Las columnas son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de las estructuras hacia los cimientos. Esto quiere decir que las columnas, según al esfuerzo o al apoyo que reciban, esa misma carga van a transmitirlo hasta los cimientos o hasta las plantas de abajo. También tenemos diferentes formas y armados y especificaciones de las columnas. Por ejemplo, estas columnas estarán directamente expuestas dependiendo del esfuerzo que reciban. Estas columnas también se clasifican en columnas cuadradas, columnas rectangulares, columnas redondas, columnas tipo L, columnas cruz, columnas en T y columnas poliédricas. Mayormente en esta construcción, en esta obra, se ha podido realizar las columnas rectangulares. Aquí tenemos los materiales de las columnas. Aquí, antes de empezar con los materiales de la columna, tenemos 2 tipos de encofrado. Uno que podemos ver en la parte izquierda, con el que se trabajó en la obra, tenemos el encofrado de planchas metálicas, y el segundo que sería el encofrado de madera. En esta parte de las planchas metálicas es un poco más fácil a la hora de armar, ya que nos ahorra un poco más de tiempo y también nos ahorra un poco más de materiales. En la parte derecha tenemos que el armado del encofrado de la columna nos demora un poco más de tiempo y también ocupamos más materiales. Por ejemplo, clavo, más alambre, más madera, y esos serían algunos materiales que se ocupan en el encofrado de madera. Sin embargo, en las planchas metálicas solamente se ocuparía alambre y unos pequeños ganchos que van puestas en la plancha metálica, con las tablas metálicas, y que esos pequeños ganchos van conectando a la siguiente plancha que se va colocando alrededor de la columna. Lo más importante de esto es, por ejemplo, los barrotes. Miren, tenemos en la parte derecha, donde está el encofrado de madera, tenemos los barrotes, que serían como maderas que van cruzando. Lo mismo se repite en las planchas metálicas, que de esta vez solamente son de fierro, todo es de fierro. Luego tenemos el fierro de las columnas, que sí o sí va en ambos
En ambos encofrados va sí o sí lo que es el fierro de la columna para realizar el vaciado de esto. Y también tiene que tener un dado de concreto. Esto quiere decir que tiene que haber una separación entre la tabla y el fierro, o puede ser también entre la plancha metálica y el fierro. Sí o sí tiene que haber una separación para que el vaciado sea correctamente. Luego tenemos la tabla de encofrado, o también podemos decir que tenemos la tabla metálica. También, como podemos ver en esta imagen, tenemos el puntal, que esto hace que se sostenga la columna y no reviente el encofrado a la hora de vaciar. Lo mismo tenemos lo que se utilizó en la construcción, en la obra. Tenemos amarres de alambre. También aquí muy poco se utilizó lo que son el encofrado de la plancha metálica, se ocupó muy poco lo que es los amarres de alambre. Pero lo más importante a la hora de armar una columna es el siguiente, es la plomada. Sí o sí nosotros debemos colocar una plomada, ya sea si estamos trabajando con una columna de planchas metálicas, madera, con columnas de madera, el encofrado de madera, o cualquier otro sistema de columnas que vayamos a trabajar. Siempre es importante colocar la plomada o el nivel. Este nivel mayormente se saca, por ejemplo, en la parte de arriba debemos colocar un clavo o cualquier o un fierro también puede ser, pero la cuestión es que la plomada debe estar puesta en la parte de arriba con un hilo hasta la parte de abajo, como podemos ver en esta imagen. Miren, plomada en esta parte. Entonces se debe tomar las medidas, la medida de la parte en parte horizontal de la parte de arriba. Si por ejemplo en la parte de arriba mide 8 centímetros, lo mismo tiene que medir en la parte de abajo, los mismos 8 centímetros. Y no solamente debemos medirlos hacia un lado, debemos medirlos ambos lados de la columna. Por ejemplo, la parte ya sea longitudinal, o sea de profundidad, y la parte de ancho de la columna. Luego, en los materiales que se ocupó para el vaciado de la columna, tenemos 4 materiales que se ha ocupado para este ítem. Ha sido primero el cemento, luego la arenilla, la grava y el fierro. En estos vaciados de columnas podemos ver cómo se ha hecho el procedimiento del vaciado. Por ejemplo, utilizaron una maquinaria que se le llama mezcladora, donde esto lo que hace mayormente es facilitar al contratista o al trabajador a la hora de preparar, lo facilita un poco más, y también pueden hacer el avance de la obra, va a ir un poco más rápido. Luego en la parte del medio tenemos cómo se ha ido colocando todas las planchas metálicas con puntales metálicos. En la parte de aquí de la derecha tenemos una herramienta casera, puede ser una herramienta casera o puede ser una herramienta que ya actualmente se esté vendiendo a la venta, pero mayormente se lo hace casera, o sea, los mismos contratistas o albañiles lo mandan a hacer, lo mandan a realizar para poder realizar doblado de estribos. Pueden hacer doblar estribos, pueden doblar barrillas, varas de fierro que necesiten, digamos. Luego tenemos los estribos. ¿Qué son los estribos? Debemos definir primero qué son los estribos. Los estribos son barras de acero que se doblan y en diferentes formas, y que se colocan perpendicularmente a la armadura longitudinal. Esto quiere decir, si vamos a hacer una viga, supongamos que mida 6 metros de largo, de longitud, digamos. Entonces nosotros debemos poner los estribos. El primer estribo por lo general se pone a los 10 centímetros. Esto va a depender mucho de la estructura que necesiten, digamos. Por ejemplo, del tipo de obra que se va a utilizar. Como es una vivienda, mayormente lo ponen 10 centímetros el primer estribo, y luego posteriormente van colocando cada 15 centímetros los siguientes estribos. La medida de los estribos que se ocuparon para hacer las columnas son de 80 centímetros. O sea, se cortaron
de una barra de 12 metros, cada 80 centímetros se fue cortando para realizar los estribos. Como ya les dije, la distancia aproximada son de primero el primer estribo con 10 y posteriormente los siguientes con 15 centímetros. ¿Cómo se hace el armado de las columnas? El armado de las columnas primero se empieza por la zapata. Primero debemos hacer una excavación, luego armar una parrilla donde se va a colocar la columna. Al armar la parrilla, lo que debemos tener en cuenta es que la parrilla debe estar separada cada 10 centímetros de fierro a fierro, de forma cruzada, digamos. Puede ser así a lo horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Podemos ponerle de forma cruzada cada 10 centímetros y encima colocar colocar la columna, pero esta columna ya tiene que estar fija y reforzada, cosa que la parte de abajo ya no se mueva. Ahora, en la imagen de aquí, de abajo, después de realizar lo que es la excavación, el armado de la parrilla, de la zapata, el vaciado también, se realiza lo que es los cimientos. Casi el mismo procedimiento que se hizo con la columna se hace con los cimientos. Los cimientos tiene que primero hacerse lo que son poner las barras longitudinales y luego poner los estribos. Empezar siempre con 10 centímetros el primer estribo y el siguiente ya con 15 y con 15, con 15, con 15. Luego posteriormente desarmado estructural del fierro, o sea, al armar el fierro se debe hacer una medición con nivel, si es que está bien nivelado el cimiento, o sea, la viga o yostre. Luego, después de eso, deben hacerse el encofrado para su posterior vaciado del cimiento. Como podemos ver, en los cimientos se ocupó materiales como ser la madera y colocando travesaños cada 60 centímetros. En el transcurso de esta semana que he realizado y he visto todo lo que es el vaciado de las columnas, la cantidad de columnas que se vaciaron en esta semana fueron 28 columnas. Saqué cómputos métricos, saqué cómputos métricos de cuánto de cantidad de hormigón se ha utilizado en estas 28 columnas. Era una de las preguntas que yo me realizaba. Entonces lo que hice fue sacar el metro cúbico de solamente una columna. Por ejemplo, saqué por columna, saqué 0.245 metros cúbicos y eso lo multipliqué por 28. Me dio un total de 6.86 metros cúbicos, dando una cantidad de hormigón de 6.83 metros cúbicos en las 28 columnas que solamente son la planta baja. Luego, después de eso, consulté con el contratista preguntándole qué tipo de medidas de fierro se utilizaron para realizar lo que son el armado de las columnas, y él me respondió que se utilizaron para los fierros longitudinales se ocuparon lo que son el número 10 y para el armado de los estribos se ocuparon el número 6. Aquí lo que hice fue una pequeña entrevista al contratista Jorge Otalora, donde vamos a verlo enseguida. Buenos días, hoy nos encontramos con el contratista Jorge Otalora y vamos a hablar vamos a conversar un poco con él sobre las columnas de construcción. ¿Por qué es tan importante las columnas en la construcción? ¿Qué métodos qué materiales se utilizaron para el vaciado de las columnas?
Dios a él mismo. ¿Qué sistema se utilizó para los incorporados de la columna o en qué tipo de incorporados hay para la columna? Dos tipos de cosas, uno que era rojo y otro sistema, y otro que era blanco. ¿Cada cuántos centímetros se debe colocar los estribos? Los estribos de quizás pasan el estribo vale 15 centímetros, pues, es para arriba y van a ¿Qué medidas de hierro se utilizaron para las columnas, ya sea en tanto hierro para lo que es lo longitudinal y para los armados del edificio? ¿Qué número de hierro se utiliza? Aquí utilizamos el hierro que le preguntaba, que sería número 10. Con eso hacemos las partes de cada de ahí naciendo y demasiado. Aquí estamos trabajando con puro medio, puro 12 minutos. ¿Qué te lleva usted en la construcción? ¿Desde qué edad empezó a construir la obra? ¿Qué nos puede decir a nosotros que somos estudiantes de arquitectura para ganar un poco más de experiencia sobre la construcción? Bien, empecé 19 años, pura época. De ahí a poco a poco fui aprendiendo la variedad. Vamos a ir así siempre esa era ¿Qué recomendaciones da usted como contratista hacia la estudiante de arquitectura que muchas veces llama la posibilidad de ingresar a una construcción para poder ver el procedimiento de la obra? eso se debe hacer como tal, pero siempre abrir la puerta. El que viene me dice ahí conmigo, porque ahí venga agua, somos una cosa. Muchas gracias, bueno, pues que le vaya bien. Como podemos ver, el contratista Jorge Talora nos dio algunas recomendaciones que nosotros como estudiantes de arquitectura debemos tener esa iniciativa y esa curiosidad de visitar obras. Las dosificaciones que se ocuparon para el vaciado de las columnas fueron 1, 2, 3. 1 de cemento, 2 de arenilla y 3 de ripio. En la construcción, por lo general, ¿cómo se miden esa dosificación? Se mide de distinta manera. O sea, la dosificación en sí es lo mismo, solo que cambia
a la forma de ponerla a la mezcladora. Por ejemplo, para preparar en la mezcladora lo que se necesita primero es echarle agua. Una vez que le hayan echado agua, se le echa el cemento, una bolsa de cemento. Luego, como no van a poner toda la carretilla llena de tierra y van a alzar la carretilla y echar la mezcladora, lo que tienen que realizar primero es ponerlo en baldes. En este caso se ocupa 4 baldes de arenilla, uno de cemento, 4 baldes de arenilla, y en vez de poner 3 carretillas de ripio, ponen 6 baldes de ripio. Esto quiere decir que cada 2 baldes cuenta como una carretilla. Por ejemplo, en las arenillas, 2 baldes, una carretilla. 4 baldes, 2 carretillas. Lo mismo en el ripio. 2 baldes de ripio, una carretilla. 4 baldes, 2 carretillas. 6 baldes de ripio, 3 carretillas. Entonces, de esa manera se ocupa la dosificación de 1, 2, 3. 1 de cemento, 2 de arenilla y 3 de ripio. Luego de lo que nos comentaba también el contratista Jorge Otalora, era que desde muy joven él empezó a hacer, le empezó a llamar lo que es la construcción, y él empezó con lo que es armado de estructuras. Eso es algo muy interesante que puedo rescatar también de la entrevista, que nosotros como arquitectos tenemos que tener un poco más de curiosidad a la hora de realizar las estructuras. No solamente diseñarlo, sino también realizar la estructura de cómo va a ir esa estructura del proyecto y cómo vamos a hacer para que se solucione el diseño de nuestro mismo proyecto. Bueno, con eso termino el ítem. Quiero decirle gracias por su atención y nos vemos en el próximo ítem.